Voy a hablar el tema de mi predicación o enseñanza será vino nuevo. Quiero hoy compartir algunos importantes consejos de 35 años de ministerio, algunas cosas que hemos aprendido y dejar en ustedes algunas reflexiones intensas en lo que representa la enseñanza de hoy. Mateo capítulo 9, verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Quiero iniciar definiendo lo que es un odre. Un odre es un recipiente hecho generalmente de cuero de cabra u oveja y algunas veces de cuero de buey o de camello. Se hacía curtiendo y cosiendo la piel y cerrándole las partes que cubrían las patas. Solo se dejaba abierto el extremo del pescuezo para introducir o vaciar el líquido, sea leche, sea vino o lo que sea. Se llevaba en el hombro de la persona que lo cargaba para facilitar vaciarlo o vender el contenido del odre. Ojo con lo que voy a decirles. Los odres se dañaban con el calor y el humo y se estiraban con el peso del líquido. El vino nuevo, al fermentar, reventaba los odres viejos. Oiga eso, el vino nuevo al fermentar reventaba los odres viejos. Cuando este odre
se usaba para guardar vino recién fermentado, tenía que ser un odre bueno, resistente. Si no era así, el odre se reventaba y se derramaba el vino y se echaban a perder ambas cosas. Debido a eso, el odre se remojaba. Quiero que ponga atención en este punto. El odre se remojaba, pasaba un proceso consecutivo. De esa manera, el odre se iba ablandando hasta que recuperaba su flexibilidad. A medida que se exponía consecutivamente a ser remojado y se exponía al proceso, el odre se iba convirtiendo en un odre flexible, iba recuperando flexibilidad. Esto nos enseña cómo la palabra de Dios va transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida completa, y nos vamos convirtiendo en odres flexibles, listos para los cambios de la mente, del corazón, de la vida. Los cambios. La iglesia de Cristo sufre cuando no cambia. Nosotros nos volvemos viejos y obsoletos cuando no cambiamos. El mundo cambia, cambia la tecnología, el mundo cambia en diversas facetas, pero la iglesia es un mundo que cambia. En la vida del ministerio debe haber cambios continuamente. Digo, continuamente. La iglesia tiene que volverse efectiva, dinámica, creativa, influyente. Pero la iglesia tiene que ir cambiando, excepto los principios que deben ser indestructibles. Debemos tener una forma de hablar a los jóvenes. Debemos ir cambiando en el sentido que Dios quiere mover, en las direcciones que Dios quiere llevar a la iglesia. Debemos ir rompiendo moldes, estructuras antiguas, obsoletas. La iglesia tiene que ir renovándose, transformándose, cambiando. Si no cambia la iglesia, se queda en el pasado. Si no cambia la iglesia, no entenderemos los cambios que sufre la sociedad. Por eso el apóstol Pablo habla de la renovación del espíritu de nuestra mente. Debe existir una profunda renovación y continua en nuestra vida para ir entendiendo los tiempos de Dios, viendo el mover de Dios, el sentido en que Dios quiere llevar su obra. Y escúchelo, la palabra de Dios va transformando y flexibilizando nuestra vida. Nosotros, usted y yo, debemos ser expuestos a la palabra diariamente. Los creyentes no debemos ser lectores de la Biblia, debemos ser estudiosos de la Biblia, amantes de la palabra de Dios. Los pastores debemos conocer profundamente la palabra y tener una asociación y una intimidad diaria con Dios. El que vive en la palabra está lleno de vida. El que vive en la palabra estará siempre renovado por la gracia de Dios y por su espíritu. Fíjense que estaba viendo lo que Jesús enseña en el libro de Juan. El que me ama es el que guarda mis mandamientos.
no el que dice que me ama, y el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, haremos morada en él. Eso a mí me gusta, me atrae. Nos manifestaremos a él. Habla de tres cosas aquí poderosas. Viviremos en él, nos manifestaremos a él, mi Padre le amará y yo le amaré. ¿Dónde está esa manifestación? Sino en la renovación diaria y continua de nuestra vida y en la bendición de Dios a causa del amor por la palabra. No queremos ser un pueblo religioso antiguo, lleno de letras y lleno de legalismo. Queremos una iglesia espiritual, consciente de su realidad, de la necesidad de Dios en su vida, de la necesidad por la palabra. Israel tenía que comer el maná todos los días, pero debería recogerlo diariamente. Si lo guardaba para el siguiente día, amanecía lleno de gusanos y podrido. Dios le dice a Israel: yo soy Dios para todos los días de tu vida. Las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana para ti. Son nuevas cada mañana. La unción de hoy no te sirve para mañana. La unción de ayer no te sirve para hoy. Cada día debe ser una nueva y fresca unción para nosotros. ¿Están aquí ustedes? Seguro. Tiene que haber una renovación. El crecimiento, el desarrollo de la obra de Dios tiene que ver con lo nuevo, lo fresco, lo vivo de Dios, con la renovación de la mente, del corazón. Yo fui un pastor de 500 personas por muchos años. Mi madre me dijo que yo sería un pastor de multitudes cuando yo era un niño. Me profetizaba. Qué poderoso es el trabajo de una maravillosa madre como la que yo tuve. Ella me profetizaba y me decía: negrito, vas a ser pastor de multitudes. No vas a ser un pastor de poca gente. Vas a pastorear multitudes. Los estadios serán llenos de multitudes y no voy a morir hasta verlo. Un día habían 2 campos de fútbol, miles de personas en una cruzada, y mi madre dijo: ya puedo morir. Murió joven, pero me dijo: ya puedo morir. Y un día fui a orar, a buscar a Dios con intensidad. Yo había salido de una institución bancaria donde había tenido muchas posibilidades de crecer, y llegué a Dios porque tenía 500 personas por mucho tiempo, y le dije a Dios llorando: mi madre me dijo que yo sería pastor de multitudes, pero yo no quiero morir predicándole a 500 personas, y si el ministerio es para pastorear 500 personas, no lo quiero. Pone otra persona en mi lugar. Ahora, si hay algo nuevo que puedas mostrar para mi vida, yo lo quiero, yo lo deseo. En ese tiempo de ayuno y oración nació mi vida, y el Espíritu Santo me dijo: pídeme y te daré esta ciudad por herencia. Y comenzó allí el movimiento extraordinario de Dios. Comenzó a cambiar mi mente, comenzó a cambiar mi corazón, mi forma de pensar, de sentir, de vivir. Comencé a formar hombres, a extender las estacas, porque era tiempo de ensanchamiento. De ahí vino el movimiento extraordinario del Espíritu Santo, y llegamos a tener 6 servicios en la iglesia. Y cuando ya no había tiempo más,
y ni había más horas. Estaba yo cansado. Le dije a Dios: dame un territorio, dame un lugar donde ensancharme. Porque también el problema es que cuando tenemos una mente pasiva, nosotros nos volvemos conformistas. Y una cosa yo he aprendido en Cristo: no hay límites en Cristo Jesús el Señor. No hay límites. Había sido fiel en las cosas pequeñas y vine a caminar aquí cuando esto era un basurero. La gente vio basura, la gente vio un lugar para tirar basura. Cuando yo entré aquí con el pastor Omar Rodríguez, vi edificios, vi multitudes entrando y saliendo, y profeticé y dije: aquí será el aeropuerto, el ministerio, la cosecha. De aquí vendrán miles de personas de las naciones del mundo, y de aquí saldrán miles a las naciones llevando el evangelio de Cristo Jesús. Mi mente cambió, pero mi odre fue transformado. Mi odre tradicional, mi odre con una mente pequeña. Y Dios comenzó a romper aquel odre y a hacerme de nuevo, y a poner una mente, un corazón diferente, un sentir diferente a mi vida. Jesús aquí relaciona sus enseñanzas con el vino nuevo, que no se puede echar en odres viejos, indicando que el cristianismo no podía expresarse dentro de los moldes antiguos del judaísmo, de la tradición, del legalismo, que tanto daño y destrucción ha traído a la vida de la iglesia. Se requería odres nuevos para ver el poder, la manifestación y la vida de Dios. Los dirigentes del Sanedrín, que eran 70 ancianos, el método que Dios entregó a Moisés, los 70 ancianos, prevaleció hasta los días del Sanedrín. 70 ancianos, los líderes que guiaban, aconsejaban a la nación en el mundo espiritual. Esos dirigentes del Sanedrín permitieron que sus facultades espirituales se endurecieran con el tiempo y con la edad. Llegaron a ser hombres y odres obsoletos, odres antiguos, que no podrían retener lo nuevo, el vino nuevo de Dios. No podían retener todo aquello que Jesús de Nazaret había de traer, lo nuevo, lo refrescante, lo vigoroso, lo poderoso de Dios. Fueron incapaces de retenerlo, no estaban preparados. Y yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo tiempos extraordinarios, maravillosos en la vida de este país. Pero Dios quiere hacer algo más. Dios no ha terminado con Honduras. Aún se lo voy a profetizar. Dios está iniciando un nuevo tiempo en esta tierra. Y Dios está buscando odres nuevos, gente que crea su mensaje, gente que pueda retener su mensaje, su vino nuevo, su gozo, su alegría, su poder, su autoridad, su gloria, su santa unción. Odres que no se rompan ni se pudran cuando lo nuevo de Dios esté llegando. Por eso debe haber una experiencia sobrenatural en nosotros, y crecer y madurar en lo excelente de Dios, para que Dios pueda utilizarnos en este tiempo. Para este tiempo usted y yo hemos llegado. Levante la mano derecha con fuerza, dígalo: en este tiempo usted y yo hemos llegado para hacer la obra de Dios. Pero debe existir en nosotros una renovación profunda. Dios no quiere remendar tu vida. Dios no quiere agarrar pedazos buenos y pedazos malos y remendar tu vida. Dios quiere hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva,
que cuando la gloria de Dios descienda sobre tu vida, cuando el vino nuevo de Dios descienda a tu vida, no puedas quebrarte, sino puedas ser capaz de retenerlo y llevar esa gloria de Dios adentro. Se requieren dos cosas. La pastora Evelyn hablaba del carácter el jueves. Necesitamos el vino nuevo de Dios, el poder, la autoridad, la unción de Dios para penetrar en territorios gobernados por el enemigo y derribarlos, y el carácter para mantenernos caminando en medio de las pruebas, de las tentaciones, de las dificultades de la vida. Cuando lo nuevo de Dios, cuando lo fresco del Espíritu entra en tu odre nuevo, la renovación es completa y tu liderazgo se vuelve carismático. Entonces se juntan dos valores inquebrantables. Es donde surgen los hombres fuertes, violentos para hacer la obra de Dios, donde se levantan los líderes eficaces, donde comienza una nueva generación para golpear y derribar las fuerzas del mal. La gente carismática con el carácter de Cristo son un poder indestructible en las obras de Dios. Y se requiere lo nuevo de Dios. He venido hablando todos estos días cómo aquella poderosa iglesia del principio revolucionó su mundo. Como aquellos hombres humildes, gente del vulgo. Porque Leví tenía una preparación, Judas tenía una previa preparación, pero Jacobo, Pedro, Juan y los demás apóstoles eran gente del vulgo, pescadores. Pero cuando esa gloria llegó a su vida, sufrieron una transformación. Y esa gente sencilla trastornó el mundo de sus contemporáneos. Esos hombres, a través de su poder, de su influencia, fueron cambiando paradigmas, transformando su entorno, revolucionando ciudades, pueblos, aldeas, caseríos, y llevando el reino de Dios y estableciéndolo con poder, porque de eso se trata. El vino nuevo de Dios viene a provocar un cambio en la vida de la iglesia. Tenemos que cambiar esas estructuras obsoletas que ya no sirven, que en el pasado fueron maravillosas y que tuvieron su labor. Pero estamos en un nuevo tiempo, en una nueva época. Recuerdo el día en que Dios me dijo, en ayuno y oración, tómate los estadios de Honduras. Escuchen la experiencia que les voy a compartir, quizá usted no la ha escuchado nunca. Tómate los estadios de Honduras. Vas a ser mi evangelista en este país. Y le digo, Señor, pero yo soy pastor. Vas a ser mi pastor evangelista en esta nación. Y nunca olvido que le digo a Dios, si estuvo Gigi Ávila aquí, nunca llenó ni la mitad del estadio. Estuvo Jorge Rasky y tampoco ni la mitad del estadio. Me dijo, no lo llenarás tú, lo llenaré yo con la influencia, con el poder. Lo haré yo y tú vas a predicar la palabra. Recuerdo que en 1993 comenzamos con Explosión 93. Eso es el pasado, pero es bueno que lo escuchemos. Comenzamos a decir, vamos a ganar esta nación, vamos a conquistar a San Pedro Sula. Y comenzaron las burlas y las palabras de odio por la radio y la televisión, el desprecio, locos. Y dijimos, ni siquiera una aguja cabrá en ese estadio, estará lleno como nunca se ha llenado. Dijeron, locos.
Jamás van a hacerlo. Peor que un indio hondureño pueda hacerlo. Si no lo hizo fulano y mengano ni al otro, peor que lo haga él. 25 días en ayuno y oración me interné a buscar a Dios, a llorar, temeroso pero creyendo. Y le dije: Dios, mueve multitudes. Mientras oraba, yo sentía que algo ocurría en mi interior. Hubo días que lloré, estuve tirado en el piso y algo estuvo cambiando en mi corazón, en mi mente, en toda mi forma de ser. Y le decía: Dios, mueve las multitudes. Yo soy incapaz, pero tú puedes. Señor, tengo temor, pero tú tienes valor. Yo quiero que me ayudes, quiero que llenes los estadios, no me dejes avergonzado. Y me decía el pastor encargado: queremos poner un canal de televisión en vivo. Y le digo: ¿cuánto cuesta? Y le digo: póngalo. Y me dijo: hay otra oportunidad de otro canal, póngalo. Queremos poner 29 radios en vivo, pagándolas, póngalas. Dios, el Dios que está conmigo, no solo nos dará almas, nos dará dinero para pagar la cruzada. Amados, tomamos los canales de televisión y las radios de Honduras para transmitir la cruzada. La primera noche yo entré bajo la plataforma, estaba lleno de miedos, me sentía acobardado. Dios, respáldame. Si no me respaldas, voy a quedar humillado y avergonzado entre mis enemigos. Pero esa noche yo oí gritos y oí alabanza como nunca había oído en mi país. Cuando me levanté curioso para ver, estaba el estadio abarrotado. No había lugar para una persona. Y me dijeron: pastor, por favor, ordene que la gente entre. Hay miles afuera, y si usted no ordena, van a romper los portones. Que entren. Y yo miré multitudes entrar al estadio adentro y levanté mis brazos y comencé a llorar. Tú puedes. Si el diablo te ha dicho que no puedes, tienes que renovar esa mente, porque tú puedes. Todos lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Esa mente que te ha dicho que no puedes, Dios te dice: tú eres cabeza y no cola. Estarás encima y nunca estarás debajo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Amén. Milton hablaba de que Dios dijo: os haré 1000 veces más de lo que ahora sois. ¿Saben dónde está el secreto? En abrirnos para que el vino nuevo de Dios venga a producir el fuego, la vida, y traiga a nosotros el poder, la autoridad que requerimos. He estado hablando y desafiando a la iglesia. Jesús dijo: pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el vino nuevo de Dios. Pero recibiréis poder. Qué diferente sería el mundo espiritual si la gente que escucha este mensaje creyera en el mensaje y anhelara y buscara intensamente este vino nuevo y dijera: Dios, rompe este odre viejo y hazme de nuevo. Usted no puede enfrentarse al mundo de hoy pensando con una mente obsoleta. Usted no puede entrar en el mundo empresarial y estar entre gente importante de la nación con una mente legalista, quitando aretes y cadenas y relojes. Necesitamos abrirnos a lo nuevo de Dios. No permitir que pueda endurecerse nuestro odre con el tiempo o con la edad, como pasó al mundo del Sanedrín. Tiene que haber una profunda renovación.